A ver, papuchosima, muchas mis amiguerejillos, esclaverejillos del Latán y del canal. El videillo de Gunpasa que le he dedicado a Mao RG1, que me están diciendo que está bueno. Bueno, a mí no me están diciendo, pero he leído comentarios que dicen que está bueno, que lo está desmontando y todillo. Pues lo vemos de aquí a unas 2 horitas más o menos. Ahorita vamos a reaccionar, creo que por primera vez, a un videillo del diario del Capibara. Aunque sí que es cierto que ya hemos chequeado algunos de sus shorts, que no es lo mismo a un videillo íntegro, ¿no? Esto es de hace un mes más o menos, 27 de febrero de 2025, pero llama la atención el titulillo. Einstein reprobó matemáticas desmontando los mitos de Marifer Centeno. Aquí está la miniaturilla. Mentiras ridículas. Entonces, asumo que Marifer Centeno se ha avalado de algo para decir que Albert Einstein, ha reprobado matemáticas y que ha sido malo en esa materia. Les juro que cuando yo era pequeño y estaba en primaria me hicieron tener una lectura de Albert Einstein siendo malo en matemáticas y que reprobó. Luego, cuando crecí, me di cuenta de que eso era mentira, ¿no? Basta con una simple búsqueda, que por cierto ya la hice, y te dice, no, Albert Einstein no era malo en matemáticas, sino que fue un estudiante sobresaliente en esa materia, sino que las calificaciones pues las tomaron al revés. De hecho, hay otro que me habían dicho, de que no lo había dicho Einstein, pero sí que lo ha dicho, que es que hay dos cosas infinitas, que es el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Incluso ustedes siguen bajando e igual. Creía lo mismo, la estupidez humana no tiene límites. Así lo decía con tono burlón, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, ¿no? Gran dicho, ¿eh? Pero bueno, ya. Sin más preámbulos, vamos a reaccionar al diario del Capibara. Vamos cerrando esto. Bienvenidos, compañeros. ¿Sabías que Einstein reprobó matemáticas? Y que si mientes demasiado, la nariz se te pone... Ah, de hecho era muy listo. roja como la de Rodolfo el Reno. Si te has visto un par de videos de Marifer Centeno, seguro ya escuchaste alguna de sus afirmaciones que te hicieron fruncir el ceño más fuerte que... Así como Eduardo Calixto, que avala la grafología cuando nada de eso es cierto, es al revés. Cuando intentas leer tu letra en un examen de hace años. En este Ah, y que Sigmund Freud también, que apoya la grafología cuando tampoco es así. video vamos a revisar algunas de sus declaraciones más cuestionables, dejando de lado lo que la grafología es una neurociencia, o que la grafoterapia A mi novia le gustan los capibaras. cura la epilepsia, joyas de las que ya hemos hablado en videos anteriores. Hoy Que se ve así como apachable, y mi chicha, pechacha, macha. vamos con 3 grandes afirmaciones. ¿Es verdad que Einstein, el mayor genio científico de nuestra era, reprobó matemáticas? Él tiene, o bueno, tenía, porque ya es tiempo pasado, un IQ de 160, ¿no? El que tuvo de 300 a más, o 250 a 300, era William James Sidis. De él me enteré de su existencia por un videillo de Dross, pero claro, ya luego busqué pues, en otros videillos y en otras fuentes que son más completas. Un prodigio, ¿no? Una persona, una en 1 millón. O una en 1000 millones, tío. Que claro, también meten ahí a Tesla, meten ahí también al mismo Jesucristo, ¿no? Que puede haber tenido un IQ de 300, pero bueno, ya. Digamos que quien demostró más hazañas en esos tiempos, y que no estamos hablando de personajes bíblicos, pues el William James Sidis, ¿no? Que aprendió, ¿cuántos idiomas en total? Como 40. Pero cuando ya era pequeño, 8. 8 idiomas ya. Y no eran idiomas cualquiera, ¿eh? ¿Existe el síndrome de Pinocho que te delata cuando mientes? ¿El síndrome de ojos secos realmente hace que llores sin lágrimas? ¿Todo eso ha dicho Manifer? Cuéntame en los comentarios si alguna vez creíste en estas historias o si has escuchado algún otro disparate en los discursos de Marifer. Vamos a analizarlo. ¡Fanfarrona! ¿Einstein reprobó matemáticas? Este es un mito bastante difundido En el pastel. y sobre el que se han basado incontables discursos motivacionales sobre la perseverancia. El genio no nace, se hace, dicen. Ah, sí, imagínate replicarlo cada rato sin constatarlo. Entonces más gente se lo cree y se forma la bola de nieve, ¿no? Y más intensificado. Claro, si Einstein reprobó matemáticas y luego revolucionó la física, cualquiera podría lograrlo, ¿no? ¿Qué habrá sido de Michael Jackson o Albert Einstein que reprobó matemáticas? Confían en sí mismos. Yo creo que esa fue la diferencia. Creer en ti. Yo mismo me lo creí durante mi infancia y adolescencia. De hecho, Lo mismo, ¿eh? Lo mismo conmigo cuando era pequeño. vi por primera vez en un episodio de los Tiny Toons. Así como en Perú nos han vendido la premisa de que Alfonso Ugarte en la guerra con Chile, que estuvo con el caballito, ahí con la banderita, porque estaba incluso diagramado, así en dibujito, ¿no? Que se estaba cayendo del abismo, pero que él mismo se aventaba para que la bandera no cayera en manos del enemigo, los chilenos. Pero bueno, luego tú lees otras fuentes y no es que él se tiró, sino que se resbaló o se cayó. Cambia la perspectiva, ¿cierto? Y me pareció bastante verídico. No, ¡Ey! Los Tiny Toons, tío. ¿Qué le he visto? fue hasta la secundaria que me tocó hacer una exposición sobre científicos alemanes y, como buen estudiante perezoso, basé mi investigación en enciclopedias y datos rápidos. En mi presentación, solté la famosa historia de Einstein sacando malas notas en matemáticas, solo para que mi profesora me viera con cara de... ¿Qué mierda?
Puta madre. Historia de Einstein sacando malas notas en matemáticas, solo para que mi profesora me viera con cara de ¿Qué mierda te pasa? y me mandara a investigar en serio la biografía de Einstein. Resultó que este mito circulaba incluso Pero manos, en serio que eso había en libros. Y que te los pedía, te los solicitaba el mismo colegio y con eso te educaba. O sea, imagínate. ¿Cuántos seguirían creyendo eso, antes de que Einstein muriera, al punto de que él mismo tuvo que desmentirlo. En una entrevista respondió que para los 15 años ya dominaba el cálculo diferencial e integral. ¿De dónde salió esta mentira entonces? Bueno, la confusión viene de sus calificaciones. En sus notas de secundaria aparece que en matemáticas y física sacó un 6. ¿Bajo rendimiento? No. Lo que pasó es que la escala de calificación de la escuela Argao cambió en 1800. Es que imagínate armar todo ese barullo con un genio. O sea, ya no lo estás diciendo contra Kiko Caco Macaco, contra un tío X, ¿no? Sino contra un genio. Porque eso sería atentar ya contra su imagen, reputación y bastantito. Bueno, tampoco estoy diciendo que lo estás matando, ¿no? Pero pues por supuesto que sí que le afecta y bastante. Si eso predomina su imagen, ¿no? Su reputación. 1896. Antes, el 1 era la mejor nota y el 6 la peor. Después invirtieron la escala. 6 se convirtió en la mejor calificación y 1 en la peor. Así que, si no tienes este dato y ves sus notas antiguas, parece que Einstein estaba al borde de la repitencia, cuando en realidad tenía calificaciones Era al revés. salientes. Otro detalle que le dio credibilidad a este mito es que Einstein efectivamente reprobó el examen de admisión a la Universidad Politécnica de Zúrich, pero aquí viene el truco. Intentó ingresar cuando todavía le faltaba año y medio para terminar la secundaria. No tenía el nivel necesario en francés, que era el idioma del examen, y por eso reprobó materias como historia, biología y literatura. Qué sad. ¿En qué sacó excelentes notas? Matemáticas y física. Así que no Mejor dicho, en los números era cañón. reprobó porque fuera malo en números, sino porque intentó adelantar su ingreso sin manejar bien el idioma. Al final entró Claro, o directamente sea, imagínate ser un sabelotodo, ser muy bueno, ¿no? En tu materia, en los números, pero si no entiendes bien la pregunta, pues cagadón, ¿no? a la universidad en 1896, sin problemas. Pobre Einstein. Primero lo obligan a salir en pósters motivacionales con frases que nunca dijo, y ahora lo reprueban retroactivamente. El síndrome de Pinocho. Este parece ser uno de esos mitos que a Marifer Centeno le contaron cuando era niña, al estilo de, si te tragas un chicle, se te queda pegado en el estómago por 7 años, o, después de tu primera vez, las caderas se te ensanchan. Ah, porque mi mamá me dijo que cuando dejas de ser virgen ella se iba a dar cuenta porque la cadera se te iba a hacer más grande. Entonces, ¿Qué? Según ella, Puta madre, su madre es la culpable, tío. Su madre era la responsable de todo. existe el síndrome de Pinocho, una condición en la que la nariz se pone roja cuando una persona miente. Y claro, esto suena bastante convincente si creciste en el universo de Disney. Pero en el mundo real es otra cosa. síndrome de Pinocho, Y claro, esto suena bastante convincente si creciste en el universo de Disney. el síndrome de Pinocho que habla que la presión arterial aumenta y por eso te ves más rojito, como si hubiera ligera hinchazoncita. Así que el síndrome de Pinocho es cierto. En realidad, El síndrome de Pinocho es cierto, todavía te pone a Pinocho allí. no existe ninguna manifestación cutánea que delate automáticamente una mentira. No hay una reacción biológica universal que haga que los mentirosos terminen con la nariz como un semáforo en rojo. Lo que sí es cierto es que algunas emociones pueden provocar cambios en la circulación sanguínea y con ello un leve enrojecimiento en la piel. Esto A ver, un toque. Según lo que nos dice aquí, el síndrome de Pinocho sí que existe, pero pues no nos dan esas características de que se le enrojece la nariz, ¿no? Este síndrome tiene una percepción de su propia importancia, cree que se les debe todo, centra su existencia en satisfacer sus necesidades narcisistas, son intolerantes a la crítica. Incluso aquí te encuentras también el síndrome de Peter Pan, ¿no? Sin preocuparse por quién les rodea, sienten insatisfacción constante con lo que tiene, desea tenerlo todo sin ningún esfuerzo. En fin. ocurre en situaciones de estrés, vergüenza o ansiedad, que pueden coincidir con una mentira, pero también con otras 1000 razones, como cuando te lanzan una pregunta inesperada en una reunión y sientes que la temperatura de la sala sube 10 grados. Ahora, la nariz puede enrojecer por muchas razones reales: alergias, resfriados, rosácea, consumo Resfriado, para muchas personillas. de alcohol, cambios bruscos de temperatura o simplemente porque frotaste demasiado la piel. Más tardecito ya me cambio de combo, ¿sí? Para que no se escuche esa turbinita. Y ya sé que les jode mucho. Si la teoría de Marifer fuera cierta, los resfriados serían la peor pesadilla de los mentirosos y las personas con rosácea no podrían jugar póker sin ser descubiertas. Ah, y Claro, imagínate tachar de mentiroso o de Pinocho a alguien que tiene la nariz roja porque tiene algún otro problemilla, una enfermedad, una gripa, fiebre y todo eso. si te preguntabas si síndrome de Pinocho es un término médico real, la respuesta es que no. Lo más cercano a eso es la mitomanía, un trastorno psicológico en el que una persona miente compulsivamente. Pero no, la nariz no se les pone roja con cada mentira, así que no, Marifer. Esto no es... No, eso no, pero pues,
En términos psiquiátricos dice que sí existe, pero bueno, el efecto Pinocho. Mentiroso generalmente usaba más palabras que otros participantes. Uy, cuántos complejos, cuántos síndromes, ¿no? El síndrome de Pinocho, el síndrome de Pinocho. No es neurociencia, es más bien un cuento infantil con esteroides. ¿Ustedes han leído el cuento de Pinocho el verdadero? En el que sí mata a Pepe Grillo. Y en el que sí, pues vemos las cosas más turbias, ¿no? No es como te lo pinta Disney. Y así es con muchos cuenticos. El síndrome de ojos secos. Aquí tenemos un caso curioso. En sus análisis de lenguaje corporal, Marifer Centeno suele señalar como una gran incongruencia cuando alguien llora sin derramar lágrimas. En ningún momento vemos lágrimas. Sí, él tiene los videos. Por eso me parece que corresponde más a disgusto que a tristeza. En efecto, no hay lágrimas, tampoco se pone roja, está verdaderamente enojada. Debería estar llorando, o esto es lo que nos quiere hacer creer ella. Una pregunta. Así rápido. Entonces empieza a hablar. Entonces empieza únicamente a torcer la voz. Pero no hay Todavía se burla, ¿no? Ahora le está pasando factura. lágrimas. Ah, no hay lágrimas. Pero miren que sí hay una expresión de agresión y de amenaza con la mandíbula levantada. Según ella, Pero qué fácil es ponerte a hacer análisis grafológicos de casos que ya sabes, o mejor dicho, que la opinión popular está apuntando para cierto punto. Entonces tú te vas para esa misma marea, ¿no? Qué bonito, ¿no? eso es señal de falsedad. Sin embargo, cuando ella pasó por lo mismo, mágicamente tenía una explicación científica, el síndrome de ojos secos. Creo que nadie se imaginó lo que yo iba a lograr, lo que yo iba a hacer. Es más, a veces ni siquiera yo lo creo. También es importante mencionar Nadie le cree a Marifer, puta madre. Para ella sí se justifica, sí tiene explicación válida, científica. Pero para Amber Heard no. que ya hay lágrimas, es decir, no tiene el síndrome del ojo seco, hay lágrimas. Ahora bien, es posible que Ay, sí, Marifer, analizando a Marifer Centeno también. Claro, no la va a ayudar, ¿no? No se va a apoyar a sí misma, ¿no? La Marifer Centeno del pasado apoyando a la Marifer Centeno del presente. No, que va. orar sin lágrimas. Sí, totalmente posible. Así como también es posible derramar lágrimas sin llorar, algo que nos ocurre cuando bostezamos, debido a la presión que ejercemos sobre las glándulas lacrimales. Para entender esto mejor, hay que saber que las lágrimas no solo se producen cuando estamos tristes. Ajá. En promedio, secretamos hasta 100 Sí, a veces hasta de un golpe. En el dedo gordo. 10 litros de lágrimas al año, porque nuestros ojos necesitan estar constantemente humectados. El síndrome de ojos secos, al que Marifer se refirió con tanta seguridad, es un trastorno oftalmológico real, pero no significa simplemente llorar sin lágrimas. Esta condición afecta la lubricación del ojo y puede deberse a múltiples causas: envejecimiento, Cosas que no dice ella. enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, uso prolongado de pantallas, ciertos medicamentos o incluso factores ambientales. Lo curioso aquí es que Marifer parece haber hecho una búsqueda rápida de por qué una persona llora sin derramar lágrimas y tomó el primer resultado sin molestarse en profundizar. Alencito, así como te has hecho tú. Bueno, ya, estoy reaccionando, podría buscar más y eso, pero pues ahorita no es el caso, no sé. Deberse un bloqueo emocional, trastorno psicológico, condiciones físicas. Bueno, ya, te dan dos aspectos de cada uno, ¿no? Depresión, ansiedad, trastorno de estrés, bloqueo emocional, la mente se siente saturada, las personas pueden reprimir sus lágrimas por miedo a ser juzgadas, condiciones físicas, el síndrome, que menciona, las alergias, blefaritis, la obstrucción del conducto lacrimógeno, otros factores, el estrés prolongado, desequilibrios hormonales, problemas de salud física. Si realmente se quiere analizar el llanto de una persona desde un enfoque serio, Ahora te sale como primer punto la visión general creada por la IA. ¿Ah? Antes no salía eso. hay que considerar muchísimas variables. El temperamento individual. No todos reaccionan igual al dolor. Condiciones médicas. Un problema en las Y glándulas hay algunos que lloran, hay otros que no. lacrimales puede hacer que una persona no produzca lágrimas con normalidad. Uso de medicamentos, algunos antidepresivos, sedantes o antihistamínicos pueden reducir la producción de lágrimas. Entrenamiento actoral. Un buen actor puede llorar a borbotones sin sentir un ápice de tristeza. ¿Dijo los borbotones? Tu mamá. Tanto te avergüenzas de que sea tu madre. Así, De hecho, si no lloras en determinado caso, la otra personilla, hagamos de cuenta que, no sé, están discutiendo y te dice algo muy hiriente, tú te pones triste y no lloras, que te va a reclamar o hasta se va a burlar de ti. Ah, mira, no lloras nada porque no sientes. Eres un mentiroso. que no, Marifer. No todo el que En una pelea de pareja, por ejemplo. no llora como en telenovela de los 90 está mintiendo. Y tampoco todo el que llora con lágrimas de cocodrilo dice la verdad.
En resumen, Albert Einstein... Eso es cierto también, claro. El hecho de que veas a alguien llorar, y sobre todo, para ustedes como consumidores, espectadores, y el que ven a un youtuber, a un streamer llorar. Por ejemplo, si ven a Marifer Centeno llorar a estas alturas, ¿ustedes le van a creer? En el pastel, ¿cierto? En alguna oportunidad pueda llegar a decir la verdad, pero ya tratándose de una mitómana compulsiva, pues es un tanto complicado, ¿no? Entonces ya a estas alturas que veas a alguien llorar cuando ya te ha mentido de forma reiterada, constante, entonces lo está forzando, ¿no? O que vean a Mafia en TV llorar. El mismo cantar. Disculpe. Y tampoco todo el que llora con lágrimas de cocodrilo dice la verdad. En resumen, Albert Einstein fue un genio toda su vida, tanto que la ciencia aún estudia qué lo hacía tan brillante. Tu nariz no se pone roja como un foco navideño cuando mientes. Si lo hiciera, los políticos vivirían con la cara en llamas. Y las lágrimas o su ausencia no son un detector infalible de emociones reales. Es curioso que alguien que se autodenomina un ratón de biblioteca no se haya tomado ni... Uy, sí, verdad. Por ahí vi un clip en el que decía que se había leído un libro. Sí, vamos a buscarlo ya. Un libro en 1 hora o no sé cuánto tiempo, pero era poco tiempo. Acá, por ejemplo. ¿Qué nivel? Este era. Muy creativa, leo muy rápido. Fíjate que ayer leí un libro en 1 hora. Me estaba leyendo un libro acerca de la conciencia forense, de los psicópatas y del psicótico. Me lo leí en 1 hora. Un libro en 1 hora. ¿De cuántas páginas será? ¿De quién será? Me refiero al autor. Y otro, el hecho de que leas rápido no significa que vayas a entender todo. Tratándose de ti, pues, se supone que me estás dando a entender de que tú lees libros en 1 hora, pues ¿cuántos libros te leerás al día, supuestamente? Y entonces, si es que lees tanto, ¿por qué es que no has podido tú misma llegar a la conclusión de que tu grafología no está amparada por la ciencia, tío? Si tienes que haber leído más de la cuenta, o solamente es que te sesgas en leer libros que te convienen, libros que respaldan tu punto de que la grafología tiene que ser considerada una ciencia o pseudociencia. Otra vez. Creativa, leo muy rápido. Fíjate que ayer leí un libro en 1 hora. Me estaba leyendo un libro acerca de la conciencia forense, de los psicópatas y del psicótico. Me lo leí en 1 hora. Ay, santo mío, muy diferente leer en 1 hora, pero sin comprenderlo, por eso habla pura babosada. Lo que les decía. Ella puede leer muchas cosas en poco tiempo, pero otra cosa es que lo comprenda, que lo entienda, o que le dé una buena interpretación. Esos son sus apuntes de sociología, si son puros rayones, tal cual. Leer no es lo mismo que comprender. Además, como siempre, la mitómana de Marifer Centeno no cita que el libro fue, solo lo dejó al aire. Cree ser inteligente, solo es una charlatana ignorante, Ahí vemos más comentarios, sí, pero sí, estamos reaccionando acá. Un par de minutos para verificar la veracidad de sus propias afirmaciones antes de lanzarlas. También tengo el problema que yo soy ese tipo de persona que se puede leer un libro en 2-3 horas, o a veces en menos. Se ve, ¿no? Ahí que para presumiendo a cada rato de que se lee bastantes libros. Por eso, vuelvo a preguntar, si te lees tantos libros, ¿por qué entonces dices pura babosada, David? Depende del libro, porque digo que tiene muchos tecnicismos que te obligan a acudir a otros libros. Aunque bueno, dentro de todo, estas mentiras son inofensivas comparadas con otras joyas que Marifer suelta en sus discursos habituales. Bueno, sí, pero si tú le vas sumando mentirilla tras mentirilla, que miente con su edad, que miente sobre amenazas, ¿no? Como de la captura de los 2 segundos. Ahora con esto. O de repente sí que lo puede leer en poco tiempo, pero eso no demuestra absolutamente nada, además de que no te da pues más énfasis, no te da más detalles, especificaciones sobre ese libro el que lee. Simplemente te lo bota porque sabe que uno no lo puede confirmar. ¿Qué más le puede sacar? Si te ha gustado el video, bueno, vamos a dejarle el likecito. Terminamos acá. La perra cagada se siente genio, segura era el TV Notas, eso como siempre. Todo es posible cuando se miente. Esta pinche cabeza hueca ignorante que dice haber aprendido a leer a los 3 años y se tituló a los 34 años de una escuela chafa. El chiste se cuenta solo, estúpida. Pues tendrá velocidad de lectura, pero de eso en tener comprensión, ¿ves? No lo digo yo nada más. Es que son 2 cosas muy distintas. O de repente se leyó con Dorito. La obsesión de Marifer Centeno por impresionar no es nueva. No es solo protagonismo, que es una necesidad desmedida de validación externa. Esa urgencia de figurar y presumir no nace del conocimiento sino del ego. Y ese impulso constante de aprobación es el verdadero motor detrás de su discurso pseudocientífico y sus acciones impresionantes. ¿Por qué necesita verse experta y fuera de serie a toda costa? Que también tenemos ese clipcito que dice, pero ¿qué importa si es que has estudiado o no? Si es que tienes título, cédula profesional o no. Entonces, ¿por qué dices que vienes de la Escuela Libre de Derecho si es que no vienes de la Escuela Libre de Derecho? ¿Para qué utilizas eso entonces a tu favor?
Bueno, a tu favor, en tal caso ha sido en su contra, ¿no? Pero ella quiso utilizarlo a su favor, diciendo que venía de esa escuela, claro, porque tenía peso. Pero luego ya no te sale a contestar. Pero bueno. La Marifer Centeno me da la impresión de que solo es una ególatra con baja autoestima que aprendió a manipular usando el victimismo y el pensamiento mágico para tener fama y dinerillo. Muy acertada reflexión. Ajá, nominó a Marifer Centeno para que esta nominada este año en Es de Mamador, digna contendiente. Avísales también a su otra cuenta. Bueno. Lo dejamos aquí, ¿eh? Me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios.